Bueno, vamos, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonces, hermanos, por la hora. Ya estamos en hora. Mientras mi hermano va acomodando un poco allí. Sí, te escucho, Lester. Te escucho perfectamente. Bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente, ya que vamos a empezar este estudio de la mañana. Estamos dividiendo este servicio en dos partes. Primeramente un estudio de la mañana y luego hacemos el culto de adoración. Entonces, como es un estudio, podemos leer la palabra de Dios y podemos conversar, podemos intervenir. Luego que empecemos el servicio de adoración, ya estaremos ya con los cantos, oraciones, la ofrenda para los santos, la cena del Señor y el sermón de esta mañana. Entonces vamos a darle inicio, hermano Raúl. Bendícenos ahorita esta mañana con una oración para estudiar el libro de Oseas, que es el libro que estamos estudiando. Oremos, hermanos. Buenos días para todos. Primeramente, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Amado Dios, bendito Padre, Señor, todopoderoso y eterno, Padre. Esta mañana nos humillamos ante tu presencia, Señor, desde tu inmensa gloria y majestad. Gracias por darnos un día más de vida, Señor, y por poner en nuestro corazón el deseo de reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, para edificarnos, para aprender, para tener comunión con el cuerpo de Cristo. En este momento, a través de este medio, los que estamos aquí en esta casa. También, Señor, para lo más importante, recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, al morir, para perdonar nuestros pecados y nuestras culpas. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por cuidarnos. En este momento, Padre, que ponemos a estudiar, a través de tu Hijo, Alejandro, Señor, te pedimos que tú lo dirijas, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé entendimiento a nosotros y discernimiento de tu palabra para salir edificados y contentos, Padre. Ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, bueno, abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas, hermanos, vamos a estar estudiando esta mañana un poco más acerca de este profeta. Sabemos que cuando empezamos estudiando este libro, sabemos que está según Oseas capítulo 1, verso 1, nos da el tiempo en que este profeta está trabajando, en que este profeta está trayendo palabra de Dios al pueblo de Israel. Porque es en los días de Osías, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá. Amén. Ok, entonces hoy nos correspondería, voy a hacer un breve resumen para todos los que estamos aquí viendo. El capítulo 1 de Oseas nos da a entender cómo Dios le ordena a Oseas que tome a una mujer adúltera, a una mujer que le ha faltado a su matrimonio y que la tome por esposa, y que los hijos que va a tener con esa mujer son hijos, lamentablemente, de fornicación. Es decir, es un matrimonio que está quebrado, que está roto para el Señor, donde el pacto matrimonial no se ha respetado. Entonces, Dios va a utilizar al profeta Oseas con su familia para dar ejemplo de cómo Israel ha roto el pacto con Dios, de cómo Israel ha hecho lo malo ante los ojos de Dios, yéndose en pos de dioses paganos, de dioses ajenos. Y si usted lee la palabra Jeroboam, eso le va a sonar muy bien, porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. El camino de Jeroboam es un camino donde es netamente idolatría. Inclusive Jehú, que es uno de los reyes de Israel, tomó por su propia mano la venganza contra Jeroboam. Incluso Dios lo vio mal porque hizo mucho más allá de lo que le había ordenado Dios a Jehú. También en el tiempo de Jeroboam hay un rey que se llama Acaz,
que este rey Acaz fue, como dice la escritura, y si fuera poca cosa, se casó con Jezabel. Esta misma Jezabel que aparece en el Apocalipsis, reflejada como de la doctrina que Dios no soporta, que Dios no ve con ojos buenos. Esa doctrina que trajo esa mujer que se casó con el rey de Israel Acaz, corrompió y desvió nuevamente el camino del pueblo de Dios. Y el caso es que en este caso, mira el versículo 4, Oseas capítulo 1, verso 4, le dijo Jehová, ponle por nombre a Jersel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre en Jersel. Jehú, si lo ves en el libro de Reyes, y vas a ver cómo él tomó por su propia mano la venganza y se fue más allá de lo que Dios le había ordenado a ellos. Luego el capítulo 2 me habla de cómo Dios va a ser misericordioso, amoroso, con ese pacto quebrado de matrimonio, con ese ejemplo matrimonial de adulterio y de hijos de fornicación. Dios va a tener una misericordia y le va a decir a Oseas, ve y ama como a tu propia mujer, como a tu mujer, como la que tú amas, nuevamente, y tráela a tu hogar y ámala como si fuera tuya. Y no importa el adulterio y no importa que ella haya roto este pacto matrimonial, porque yo, Jehová de los ejércitos, haré lo mismo con el pueblo de Israel. Llegará un momento que aunque el pueblo de Israel fue idólatra, se fue del camino, yo voy a amar como un hombre ama a una mujer, incluso perdonándole la falta del adulterio. Este ejemplo, hermanos, no es solamente del hombre a la mujer, también es al contrario. Usted lo puede aplicar en su vida de otra manera. También la mujer debe perdonar al marido. El caso es que Dios está perdonando incluso lo que más en el antiguo pacto o a lo largo de la escritura, lo que más le ha encendido en ira a nuestro Dios no es el problema de adulterio matrimonial, es el problema de idolatría. Dios siempre ha ejercido su ira cuando ya nos vamos a la idolatría, al paganismo y realmente volver atrás en dioses paganos. Capítulo 3, empezamos el día de hoy. Entonces, comenzamos la palabra en el versículo 2, 23, para dar continuidad al capítulo 3. 2:23, el que lo tenga, hermano, lo puede leer. Oseas 2, verso 23. Amén, hermano. Amén. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruama. Y diré a los Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén, hermano. Entonces sabemos que tanto Lo Ruana como Lo Ammi son hijos descendientes de Gomer y de Oseas en este caso, pero Dios va a decirles a ellos que va a tener misericordia. La palabra misericordia es una palabra empleada aquí porque Dios tiene un dolor de corazón. Llegó el hermano Roberto, porque Dios tiene un dolor de corazón realmente por ellas, por esta generación, para poder demostrar que Dios es un Dios bueno, amoroso, inclusive con una descendencia de hijos de fornicación. Entonces, el caso es importante aquí en este pasaje porque la misericordia es mostrada cariñosamente. Es como cuando un padre ama a un hijo, le tiene misericordia aunque ha fallado. La misericordia de Dios, bendición, hermano. La misericordia de Dios es algo que siempre debemos de tener en cuenta, ya que Dios es compasivo y misericordioso, es parte del carácter de Dios.
pero también tenemos que entender que Dios es justo y a la hora de hacer juicio lo va a hacer con rectitud y Él no va a permitir que por tu libre albedrío tomes la gracia de Dios como un libertinaje. Entonces, capítulo 3, verso 1, dice la palabra, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Esto es un versículo, hermano, difícil de digerir. O sea, Dios le está diciendo a Oseas, ve y ama a la mujer de su compañero. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús estaba en el pozo de Jacob, en tierra de samaritanos, que se le acerca a la mujer samaritana? Y cuando empieza la conversación acerca de quién era su esposo, ella dice, no tengo. Y Dios le dice, bien has dicho, porque los 5 que has tenido anterior no eran tuyos tampoco. Entonces, es el tema que está hablando Oseas capítulo 3, es que Dios entiende que la mujer no ha sido fiel al pacto y la mujer va a representar en este caso a Israel y no ha sido fiel a Dios. Ve y ama a ese compañero, aunque es adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miraban a dioses ajenos y aman tortas de pasa. Entonces el Señor renueva el llamado a Oseas a amar a su esposa, la cual había retornado a una vida de paganismo, a una vida de idolatría, a una vida de irromper el pacto matrimonial. Entonces Dios la va a tomar a este matrimonio como un ejemplo. Entonces, versículo 2, hermano, que lo tenga lo puede leer. Verso 2, Oseas 3, verso 2. Lo leo. Sí. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Amén. Si alguien tiene nueva versión internacional, le va a dar la medida exacta. Yo la tengo acá. O sea, estamos hablando que en el Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo como ley, en el 21:32, el precio para comprar a un esclavo era de 30 ciclos. 30 ciclos, de manera que Oseas va a pagar parte en plata y parte en otros bienes para adquirirla. Entonces, 15 ciclos de plata representan 171 gramos de plata y un homer y medio de cebada equivale a 555 litros aproximadamente. Entonces, está costándole precio para él lo que va a inclusive no es tan solo que la va a amar, sino que también va a costar amarla, va a costar un bien para hacerlo. Para redimir, vuelvo otra vez al libro de Ruth. ¿Se acuerdan lo que tuvo que hacer Boaz para poder redimir a Ruth? No tan solo adquirir el campo de Noemí, también tuvo que pagar ese campo y tuvo que adquirir a Ruth, pero le costó precio, hermano, porque la palabra adquirir es comprar, viene de economía, viene de invertir en un precio, y eso ocurrió en el libro de Ruth. Y en este caso hay una redención, ahí va a adquirir a esta mujer de esta manera. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta en este versículo. Versículo 3 dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Hermano, pacto matrimonial, nuevamente votos matrimoniales. Entonces, el retorno al hogar va a requerir tener disciplina, respetar los mandatos del Señor. Cuando usted se sale del camino, siendo iglesia de Cristo, siendo usted miembro de la congregación, los predicadores tienen por autoridad de la palabra, es necesario que exhorten al hermano que se ha ido o que se ha perdido del camino, para que él mismo corrija su problema de pecado, y él mismo, si lo llegase a corregir, él mismo va a ser cubierto o le van a ser perdonados sus pecados. Entonces, este tema es importante, ya que el retorno de una mujer adúltera, de un matrimonio que se ha roto, volver otra vez a hacer promesas de que te voy a amar y tú me vas a amar y no vamos a faltar ni yo me buscaré otro,
significa que yo te voy a respetar, pero eso llegar a un matrimonio, al hogar va a requerir tener una disciplina, tener un dominio propio, tener un amor de convicción, un amor de decisión, en este caso, para no volver atrás, para no fallar y errar el blanco, hermano. Entonces, versículo 4, hermano Roberto, por favor, versículo, bueno, 4. sí. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin éfod y sin terafines. Amén, hermano. Entonces vamos a definir, la palabra muchos días es empleada para hablar de un tiempo prolongado en el futuro. Los hijos de Israel van a estar sin un rey, van a estar sin ese príncipe. ¿Por qué? Porque Dios se va a alejar de Israel, hermano. Dios va a dejar que ellos estén solos. No van a tener sacrificio, no van a tener absolutamente nada, ni dioses paganos van a poder tener, como dice, porque la estatua, sabemos que Dios en el Éxodo capítulo 20 no te harás imagen ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de ella, porque yo lo aborrezco. Entonces, cuando la palabra dice estatua, éfod o terafines, son dioses paganos. Y no habrán sacrificios a dioses paganos, no tendrán ese príncipe que ellos desean de tener. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque Dios va a permitir que Israel vaya a un exilio, hermano. Dios va a permitir que el juicio de Dios lo va a hacer las naciones. Entonces, las naciones van a atacar a Samaria y va a caer Samaria, hermano. La caída de Samaria va a ser difícil porque va a ocurrir todo esto. Entonces, durante el exilio, Israel tendrá que prescindir de todas sus estructuras y va a tener que olvidarse de todos estos símbolos que le están guiando, que le son abominación a Dios. Pero también hay parte del pueblo que sabemos que quizás ha seguido recto, pero esto viene, hermano, que lo vas a leer a continuación, de parte del sumo sacerdote, también que tiene gran relación. Versículo 5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Necesariamente, hermano, para entender este versículo, tenemos que ir a Mateo capítulo 1. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a ver la genealogía un momento para poder entender y comprender el versículo 5 del capítulo 3 de Oseas. Si tú puedes entender que el tiempo en que está reinando, está profetizando, está hablando palabra de Dios, Oseas, es en el versículo 9. En el versículo 9 es el tiempo profético, el tiempo cronológico de este profeta. Dice: Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Sabemos que son los reyes de Judá. Volvemos a entender, porque si yo leo el versículo 6, ahí encuentro a Isaí engendró al rey David. Y sabemos que el padre de Isaí es Booz. Booz, el que se casó con Ruth. Y el padre de Booz, sabemos que es Rahab la ramera. Entonces, en el caso es que ya David ha muerto, hermano. Estamos hablando que han pasado casi 5 generaciones desde David hasta el tiempo del versículo 9 de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Este Acaz es el que se casó con Jezabel, el que se fue en el camino de Jeroboam, que es el tiempo de Oseas. Entonces, volvemos al libro de Oseas. Cuando tú lees el capítulo 3, verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová y a David su rey. No está hablando del hijo de Isaí, porque el hijo de Isaí, el pastor de ovejas, el que mató a Goliat, está muerto. Entonces, ¿de qué rey está hablando? ¿De qué David está hablando? Lo mismo ocurre en el sermón o en el discurso de exhortación y evangelístico de Pedro en Hechos capítulo 2, que él menciona a David y se los dice, pero a la verdad no es este David.
porque ahí vemos su sepultura hasta nuestros días. Yo estoy hablando de Jesús. En este caso, se está hablando del Mesías. Ya hay que explicar por qué es el Mesías. Porque temerán a Jehová y en Jehová habrá bondad y este será el fin de este exilio. Y este será el fin de que Dios va a tener una misericordia tan grande con el mundo y no tan solo con Israel, sino con todos los pueblos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos en Ruth que el linaje de Jesucristo no es tan solo judío? Porque si usted lee y entiende que el padre o la madre de Boaz es Rahab la ramera, luego Boaz se casa con Ruth, que es una moabita, y de los moabitas se casa Boaz siendo judío de Belén, de Bet-Aven o de Belén, perdón, en este caso de Éfrata, como dice la escritura. Viene la descendencia de estos reyes hasta llegar a Jesucristo. Entonces, la genealogía de Jesús, sé que viene de la tribu de Judá, que no fue tocante al sacerdocio, pero lo que quiero llamar la atención y quiero poner en resalto en este momento es que no es tan solo judío, sino que la sangre de Cristo es una sangre moabita, es una sangre cananita y es una sangre netamente judía. Entonces Jesús se ha clavado en una cruz no por la sangre judía, sino por la sangre moabita, cananita, judía, es decir, ha muerto por las naciones, hermano. Usted lee la genealogía de Mateo capítulo 1 y va a comprender y entender que Jesús ha muerto por las naciones, no tan solo por el pueblo de Israel. Y por eso es que el versículo 5 de Oseas, capítulo 3, dice, y habrá bondad y vendrá el fin de todos los días, hablando de que van a temer a Dios. Esta parte de temer a Dios significa que lo que va a hacer Dios en ese momento va a causar un temor muy grande de lo que va a ejecutar Dios en este momento a los hijos de Israel. Cuando vuelvan a buscar a Dios, va a ser algo temible. Y la muerte de Jesús ocasionó terremotos. La tierra entera se convirtió en tinieblas. El velo del templo se rasgó en dos. Ya usted tiene entrada al lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Hoy nosotros podemos entrar. Entonces, ¿alguna pregunta con el capítulo 3, hermanos? En principio, ¿qué hora tenemos, Gaby? Perdón. Vale, vamos a continuar con el capítulo 4 para... tenemos todavía unos minutos. Vamos a seguir al capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 dice, oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y el homicidio tras homicidio se suceden. Si usted lee el libro de Gálatas, si usted lee este libro, va a entender que las obras de la carne están reflejadas también en el libro de Oseas. Esas obras horribles realmente también se ven aquí. Entonces, se clasifican por lo general en dos tipos de pecados, lo que leemos en Oseas capítulo 4. Los pecados éticos y morales se están violando, y también hay pecados de violar los mandamientos directamente de Dios, porque lo que es perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, pertenecen a los mandamientos de nuestro Dios. Pero ya cuando habla de que ya no hay verdad, ya no hay misericordia, ya no hay conocimiento de Dios en la tierra, ya se han olvidado de Dios. A mí me sorprende que este pueblo no haya querido volver sus corazones a Dios. Igualmente pasa en el libro de Ageo. Es una similitud muy grande, porque
así como este pueblo decidió no entrar nuevamente al conocimiento de Dios, de esa manera en Ageo el pueblo decidió no seguir reconstruyendo el templo de Dios. Oseas 4:3 dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo el morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Entonces, el pecado que usted comete, que yo cometo, el pecado que el pueblo de Dios está cometiendo, trae, hermano, al entorno problemas y consecuencias. Le pongo un caso muy ejemplar. El gran rey David, estando en una azotea, estando observando y viendo, observa a Betsabé bañándose, la manda a llamar, tiene relaciones con ella, es un adúltero, es un fornicario, nace el niño muere por consecuencias de la fornicación, por consecuencias de desobedecer a Dios, pero también en ese momento el rey David ha cometido un asesinato porque ha puesto al esposo de Betsabé en lo primero de la batalla, y cuando esto esté así, retrocédanse y déjenlo solo. Entonces, fíjate lo que ocurre cuando tú cometes un pecado. El entorno donde tú estás se ve comprometido, hay consecuencias. Si yo como hombre de un hogar, o mi esposa o mis hijos cometen faltas a Dios, pecados, eso va a ocasionar consecuencias que voy a tener que vivir con ellas, y esas consecuencias van a alterar, van a hacer que mi familia tenga que sufrirlas y que tenga que pasar por ellas. Por eso es mejor pararse un poco, pensar y decir, ¿qué haría Jesús en esta situación antes de cometer el pecado? Entonces, por eso es que Dios nos está diciendo que las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar van a tener problemas, van a morir, porque va a haber severas consecuencias por el pecado del hombre. Versículo 4, ciertamente el hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como el que resiste al sacerdote. Los que resisten al sacerdote es que no se sujetan a la autoridad establecida por Dios. Esta autoridad es quebrantada, esta autoridad es puesta a un lado para servir a vuestros propios cuerpos carnales, a su pecado, a sus vientres, como dice la palabra. Entonces el sacerdote es apartado a un lado en cuanto a lo que está hablando. Versículo 5, caerás por tanto el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. El profeta representa, hermano, no a un profeta como Oseas. Cuando dice caerá contigo un profeta, los profetas, hermanos, no caen. Es más, los que caen son falsos profetas. Entonces, el contexto me está hablando que va a caer ese profeta que no se apegó a la palabra de Dios, va a caer ese profeta que no quiso hacer la voluntad de Dios, va a caer ese rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, que esta frase, hizo lo malo ante los ojos de Dios, es muy común, lamentablemente, en los reyes de Israel. Y a tu madre destruiré. La madre significa la tierra de Israel, la nación de Israel en este caso, y Dios la va a destruir por manos de babilónicos en este caso, y va a caer Samaria y va a ser terrible para este pueblo. Versículo 6 en adelante dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. ¿Sabes por qué yo comentaba al sacerdote que era falso? Mira el versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, que le voy a castigar. ¿Por qué?
por su conducta y va a pagar conforme a sus obras. Un falso profeta, un sacerdote que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué le pasó al sumo sacerdote Elí y sus hijos? Él sabía que sus hijos robaban de la ofrenda. Y sin embargo, el sumo sacerdote de Israel no los estorbó, dice la palabra, no los reprendió, no los exhortó, no les hizo ver su mal camino. Y por esa razón Dios le ha llamado a esta persona falso profeta, el sacerdote que lo voy a castigar por la conducta que trae y le va a pagar conforme a sus obras. Obras malas, Dios derrama ira sobre ellos. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Estamos hablando, hermano, que los líderes espirituales de Israel, el pueblo de Israel, pero también sus líderes, dejaron de servir a Jehová. Eso es algo que es lamentable y es algo que yo inclusive he predicado y he dicho que nosotros no debemos de ver al hombre. Yo no debo de ver a mi hermano Jorge como cabeza de la iglesia, ni a Roberto, ni en este caso a mi hermano Raúl, que lo tengo aquí también conectado. Yo no tengo que ver a los hombres como cabeza de una iglesia. La cabeza es Jesucristo y yo soy un simple siervo. Los siervos fallamos, hermanos. ¿Por qué vemos a iglesias, lamentablemente, que si falla el predicador, los hermanos se van de la congregación? Porque su vista está puesta en el hombre, mas su vista no estaba puesta en Jesucristo, hermano. Entonces, eso es algo que está pasando en el libro de Oseas. Versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Si usted está en adulterio espiritual, si usted está adorando a dioses paganos, si para usted es más importante cualquier otra cosa que congregarse el primer día de la semana, si para usted es más importante cualquier otra situación de su vida que adorar a nuestro Dios por lo que hizo Jesucristo por usted y por mí, usted está en fornicación espiritual. Si usted está embriagándose con las cosas de este mundo, el vino y el mosto le van a quitar el justo juicio que Dios quiere tener para usted. Como dice, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Usted no va a entender lo que son las cosas de Dios si está en idolatría, en el paganismo, si usted está embriagándose de este mundo que lo que trae es pena y condenación, hermano. Versículo 12 en adelante. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dijeron a su Dios para fornicar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incenciaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Cuál es el problema en este párrafo, hermano? El problema es que decidimos no edificarnos, decidimos apartar el conocimiento de Dios de mi corazón. Me fui del contexto básico que me explicaba el hombre más sabio de la tierra, en este caso Salomón. Me decía, teme a Dios y guarda su mandato, porque esto es el todo del hombre. Algo tan fácil como guardar reverencia al Señor, honrar a Dios, guardar sus mandamientos y me irá bien en la tierra, me irá bien en mi familia, me irá bien en todo lo que yo haga. En este caso, ellos están pereciendo, están muriendo por falta de conocimiento. Porque Dios les envía profetas y ellos los enlutan, ellos los apartan, ellos cierran sus oídos, cierran su vista para olvidarse de las cosas de Dios. La idolatría, hermano, prácticas paganas. Versículo 15 dice, si fornicas tú Israel, a lo menos que no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Vamos a explicar qué significa esto. La tribu de Judá
Realmente sí, en ciertos momentos de la palabra, en ciertos momentos de la historia de esta tribu, sí ha fallado. Pero en este caso, esta tribu se está apartando. Acuérdense que esta tribu se fue lejos y no estaba cerca. Entonces, esta tribu puede evitar caer en el mismo problema que está cayendo Israel en este caso. La palabra que te dice Gilgal significa, lo tengo aquí, son lugares de culto pagano. Entonces, no entréis en un culto pagano, te dice Dios. No vayas a Bet Aven. Bet Aven significa casa de Dios. Tienes que ir, como te está diciendo, que no forniques ni peques Judá, ni entréis en Gilgal, en cultos paganos, ni no vas a subir a Bet Aven, no vas a ir a la casa de Dios. Porque yo conozco tu corazón. Yo sé que tú estás directo al paganismo. Yo sé que tu corazón está embriagado de cosas de este mundo. Sé que tu corazón está en adulterio espiritual, en fornicación espiritual. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Dios conoce nuestros pensamientos. Versículo 16. Porque como la novilla indómita se apartó de Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Entonces, Dios desea que Israel regrese de su paganismo, de su idolatría, de su mal camino. Se extravían y ellos mismos se están convirtiendo en presa de depredadores. Cuando tú te extravías de Dios, te conviertes en una presa de un depredador mayor que tú. Es decir, en este momento, si yo estoy con Dios, Jesucristo me defiende y me aparta de todo mal. Su sangre me está redimiendo a diario. Pero si yo me aparto de Dios, estoy pisoteando la sangre de Jesucristo. Y horrenda cosa y expectación de juicio es caer en manos del Dios vivo. Te conviertes tú en una presa de cualquier depredador de este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y el que obra en este mundo es el de las tinieblas. Porque si me voy al caso del desierto y Jesucristo y Satanás, si te postras ante mí, todos los reinos de la tierra te voy a dar. ¿Usted quiere poseer un reino de la tierra? Yo no lo quiero. Yo no quiero ningún reino de esta tierra. Yo deseo cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Sabes por qué no dice en esta tierra mora la justicia? Porque aquí mora la injusticia, hermano. Versículo 17 al 19 y terminamos. Dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su soberbia se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron a lo que avergüenza. El viento los ató a sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Hermano, Efraín refleja aquí el norte de Israel. Dios se está refiriendo porque Oseas está trabajando en el norte. Es un profeta que está trabajando hacia el norte de Israel. Y Efraín refleja el norte. Efraín es dado a los ídolos. Ellos se fueron en pos de ídolos. ¿Se acuerdan de dónde proviene la tribu de Efraín? Le hago un poco de memoria. José, el que tenía la túnica de colores, el que era muy amado por su padre, el que fue vendido y fue llevado esclavo a Egipto. Después se convirtió en gran gobernador. Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. A él le fue dada parte de la tierra. Versículo 18. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar sus príncipes. Aquí la palabra príncipe habla de que los que iban a defender a Israel se fueron a la vergüenza. Amaron más la vergüenza que el camino de Dios. Eso significa la palabra príncipe. Un príncipe te protege, un príncipe te resguarda, pero el príncipe se fue al paganismo. Entonces son la vergüenza. El viento los ató en sus alas y sus sacrificios serán avergonzados. El enemigo llegará con fuerza, pero lamentablemente va a morir inmediatamente. Me hace acordar, hermano, ya termino con esta frase, me hace acordar cuando el pueblo de Edom, si usted lee el profeta Abdías, está
un párrafo dedicado a los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Y Edom era una fortaleza impenetrable. Como el águila, así, y Dios le dice, si te esconderás como el águila, igualmente yo de allí te voy a sacar. El enemigo, aunque se crea fuerte, aunque sus alas sean muy grandes, serán avergonzados, hermano. No quedará nada en piedra, no quedará nada de ellos. Y esto es en el principio del tiempo de Oseas, y fue profetizado que Jesús vendría, y nosotros hoy lo tenemos. Y hoy vamos a conmemorar su cena con este pan, con esta copa. Usted va a ofrendar sacrificio de alabanza, oración, y también traeremos ofrenda grata a nuestro Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Pasamos ahora al culto dominical.